Si te gustan las historias de traición familiar, justicia verdadera y segundas oportunidades, no olvides darle clic al botón rojo para suscribirte, porque hoy te voy a contar algo que me partió el alma en 1000 pedazos, pero que también me devolvió la fe en que la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Me llamo Cristian, soy un hombre sencillo. De esos que creen en el valor de la palabra dada, en el abrazo sincero y en que la familia, pese a todo, debe mantenerse unida, y esta es una historia real, dolorosa, profunda, que viví en carne propia, una historia donde me acusaron de perder el testamento de mi tío, el hombre que me crió casi como a un hijo, y con esa acusación no solo me convirtieron en el responsable de un supuesto descuido, sino que me señalaron como el causante de que la familia perdiera su casa. Ese refugio que durante generaciones fue el corazón de todos nosotros, pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, es que ese testamento nunca se perdió, alguien lo escondió a propósito, con fría determinación, para quedarse con todo, y ese alguien era de la propia sangre, de los que compartían la misma mesa, los mismos recuerdos y hasta las mismas lágrimas en el velorio. Todo empezó el día del entierro de mi tío, un hombre bueno, sencillo, trabajador, que desde joven levantó ladrillo sobre ladrillo para construir no solo una casa, sino un legado. Siempre nos enseñó que la familia es lo primero, que los bienes materiales se van, pero los lazos, si se cuidan, duran para siempre. Su casa no era lujosa, tenía paredes de adobe, techos de lámina ondulada, ventanas con rejas de hierro forjado por él mismo, y un patio trasero lleno de bugambilias que él regaba cada mañana antes del sol. Ese patio era sagrado porque ahí se celebraron bodas, bautizos, cumpleaños, y también despedidas. Era más que una propiedad, era el punto de encuentro, el refugio para quien lo necesitara, y él me lo repitió 1000 veces, sentados en esos sillones de mimbre gastados por el tiempo. Cristian, esta casa no se vende ni mientras yo viva, ni después, porque no es mía, es de todos ustedes, y mientras haya un solo descendiente, esta puerta debe estar abierta. Incluso meses antes de morir, enfermo pero lúcido, me pidió que lo acompañara a ver a un abogado de confianza, y juntos redactaron y firmaron un nuevo testamento, actualizado, claro, contundente, donde dejaba por escrito que la casa debía permanecer en uso común de toda la familia extendida, que ninguna persona podía venderla, rentarla ni hipotecarla sin el consentimiento unánime de todos los herederos, y que su deseo era que ese lugar siguiera siendo un hogar, no una mercancía. Yo vi el documento, vi su firma temblorosa pero firme, vi cómo el abogado lo selló, y vi cómo mi tío lo guardó con sus propias manos en una carpeta gruesa, color café, con su nombre escrito a mano en la esquina superior, y nunca imaginé que ese papel, tan simple en apariencia, se convertiría en el centro de una traición tan fría, tan calculada, que estuvo a punto de destruirnos a todos. El velorio fue un día gris, nublado, como si el cielo también llorara la partida de un hombre tan bueno. La casa olía a flores marchitas, a incienso barato, a café viejo servido en tazas agrietadas, y a una tristeza que se pegaba a la piel como rocío helado. Nadie hablaba fuerte, todos susurraban, se abrazaban sin ganas. Se sentaban en silencio mirando el ataúd como si esperaran que se levantara y nos dijera que todo era una broma, pero en medio de ese duelo, de esa fragilidad humana, fue cuando mi primo Raúl, con una voz suave pero cargada de intención, soltó la frase que cambiaría todo. El testamento no aparece, y la última persona que dijo haberlo visto fue Cristian. No me gritó, no me señaló con el dedo, pero esas palabras, dichas en ese momento, en ese lugar, con todos los ojos puestos en mí, fueron como un cuchillo clavado en el pecho. Sentí como el piso se abría bajo mis pies, como el aire se volvía denso, como las miradas, antes compasivas, se tornaban en dudas, en sospechas. En ese instante supe que no era un descuido, no era una casualidad, era una trampa bien armada, y yo ya estaba puesto como el culpable, sin juicio, sin defensa, sin siquiera haber tenido la oportunidad de hablar. Con los días la tensión creció como una olla a presión lista para explotar. Cada reunión familiar, antes tan natural, se volvió un tribunal informal donde yo era el acusado. El tema era siempre el mismo: sin testamento, la ley obligaba a vender la casa y repartir el dinero en partes iguales entre los herederos. Lo curioso, lo que debió levantar todas las alarmas, era que Raúl era quien más insistía en vender. Hablaba de compradores interesados, de precios altos, de lo rápido que se podía cerrar el trato si dejábamos de buscar un papel que quizá nunca existió. Decía frases como aferrarse a recuerdos no paga deudas, o el dinero en mano es lo más práctico, y siempre lo hacía con una cara de preocupación fingida, como si él fuera el único que pensaba en el bienestar de todos, mientras yo era retratado como el soñador, el terco, el que no dejaba avanzar a la familia por miedo al cambio. Cada vez que yo insistía en que el testamento existía, que lo había visto, que estaba en esa carpeta café, me miraban con lástima, como si estuviera perdiendo la razón, y eso dolía más que cualquier acusación directa.
porque veía en los ojos de mi propia madre, una mujer fuerte y sabia, la duda, la impotencia de no poder defenderme ante tanta gente que ya había decidido en su mente que yo había perdido el documento por descuido o peor aún, por interés. La presión se volvió personal, cruel, silenciosa. Ya no decían que el testamento se había perdido, decían que yo lo había perdido. Una tía lejana comentó en voz baja que siempre fui desordenado, desde niño se me perdían las cosas. Otro primo insinuó que quizá lo guardé mal y ahora no lo encuentro, pero no quiere admitirlo, y hubo quien, en un susurro venenoso, llegó a decir que tal vez lo ocultó para ganar tiempo y negociar a sus espaldas. Mientras tanto, Raúl ya actuaba como si la casa fuera suya. Hablaba de remodelar la cocina, de vender los muebles antiguos, de mudarse temporalmente hasta que se arregle todo, y cada vez que llegaban papeles para firmar, insistía en que solo eran trámites formales, que después se podía arreglar cualquier cosa. Yo me negué una y otra vez, porque algo en mi interior me decía que había algo podrido en todo eso. Y esa negativa, en lugar de protegerme, me convirtió oficialmente en el problema, en el obstáculo, en el egoísta que no dejaba a la familia avanzar. Las noches se me hicieron eternas e insomnes, llenas de preguntas sin respuesta. No podía dormir pensando en cómo una mentira, repetida suficientes veces, se convierte en verdad para los demás, en cómo la sospecha se adhiere como lodo a la reputación de un inocente y cómo la familia, que debería ser refugio, puede volverse prisión. Me dolía profundamente ver a mi madre, ya mayor, levantándose en medio de las discusiones para defenderme, con la voz temblorosa pero firme, diciendo: mi hijo no es capaz de algo así, mientras el resto guardaba silencio o asentía con la cabeza como si ella fuera la ilusa, como si yo fuera el causante del dolor en lugar de la víctima. Sentía coraje, sí, pero más que eso, una tristeza profunda, una desolación al ver cómo la ambición, disfrazada de pragmatismo, empezaba a romper los lazos que mi tío tanto había cuidado durante toda su vida. Un día, ya agotado de tanta injusticia, decidido a no quedarme de brazos cruzados, empecé a revisar cajas viejas de documentos que mi tío guardaba en el trastero, cajas polvorientas llenas de recibos de luz, cartas de amor de su juventud, facturas de herramientas y hasta boletos de lotería sin cobrar, entre tanto papel olvidado. Encontré algo que me devolvió un poco de esperanza, un recibo del notario, con fecha de apenas 3 semanas antes de su muerte, donde se especificaba claramente el trámite de actualización de testamento vitalicio. Ese papel, amarillento y arrugado, era la prueba de que el testamento no solo existía, sino que había sido renovado recientemente con plena conciencia y voluntad. Lo llevé a la siguiente reunión familiar con las manos temblorosas y cuando lo mostré, el ambiente cambió de golpe. Raúl se puso pálido, sudó frío, y dijo con una risa forzada que eso no probaba nada, que seguramente era otro trámite menor, pero yo vi algo en su cara que antes no estaba: incomodidad, culpa, miedo. La semilla de la duda ya estaba sembrada en los demás. La verdad, como suele pasar, terminó de asomarse por donde menos lo esperaba. Unos días después, doña Cecilia, una vecina de mi tío, una señora mayor, viuda desde hacía más de 15 años, que vivía justo enfrente y que desde su ventana de encaje blanco observaba con cariño todo lo que pasaba en la cuadra, me llamó por teléfono con una voz suave pero decidida y me pidió que fuera a verla. Al llegar, me recibió con un vaso de agua de limón y los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que llevaba días escuchando los chismes en la tienda de la esquina, y que ya no podía quedarse callada por respeto a la memoria de mi tío. Entonces, con una calma que me conmovió hasta las lágrimas, me contó que semanas antes de que mi tío falleciera, lo vio a Raúl entrar a la casa cuando mi tío estaba en el hospital, abrir cajones del escritorio, revolver papeles, y salir con una carpeta gruesa, color café, bajo el brazo, mirando a los lados como quien sabe que está haciendo algo mal. En ese momento, ella no le dio importancia, pensó que tal vez tenía permiso, pero ahora, al saber de la desaparición del testamento y de las acusaciones contra mí, todo cobraba sentido. Sus palabras no eran de chisme, eran de testigo, y en su sencillez había una honestidad que nadie podía dudar. La llevé a la siguiente reunión no para confrontar, sino para que ella misma, con su voz temblorosa pero firme, contara lo que vio. No alzó la voz, no acusó, solo describió con lujo de detalles, la fecha, la hora, la camisa a cuadros que Raúl llevaba, incluso el color del auto en el que se fue. El silencio que siguió fue tan profundo que se oía el crujido de las sillas y el reloj de péndulo en la pared. Nadie se atrevió a interrumpirla, porque en su ancianidad había una dignidad que imponía respeto. Entonces, con el corazón en la mano, decidimos llamar al abogado de mi tío, el mismo que había redactado el testamento. La espera fue eterna, todos mirábamos el teléfono como si fuera a dictar el destino de la familia. Cuando finalmente contestó, confirmó lo que yo sabía: si existía un testamento reciente y sí
Había sido entregado temporalmente a un familiar para su resguardo por solicitud expresa del propio fallecido, y cuando dijo el nombre de Raúl, el aire se fue de la habitación. Nadie habló durante varios segundos, como si el tiempo se hubiera detenido. Raúl intentó negarlo, balbuceó que todo era un malentendido, que doña Cecilia estaba confundida por su edad, pero ya no había salida, estaba acorralado, y al final, con la cara desencajada y los ojos rojos, rompió en llanto, no de arrepentimiento sino de frustración, y confesó, sí, había ocultado el testamento, lo tenía guardado en una caja fuerte de un amigo, porque ese documento dejaba la casa para uso común de la familia y prohibía su venta. Él quería su parte en efectivo, quería irse lejos, empezar de nuevo, y pensó que sin testamento podría forzar la venta y quedarse con más de lo que le correspondía, ya que sabía que varios primos estaban desesperados por dinero. Hubo gritos, reproches, lágrimas de rabia y de decepción. Algunos primos se sintieron traicionados, otros se sintieron avergonzados por haber dudado de mí durante semanas. Mi madre, sin decir una palabra, se levantó, caminó hasta mí, y me abrazó con una fuerza que no le sabía, y me susurró al oído, perdóname, hijo, por no creerte del todo al final. El testamento se respetó, la casa no se vendió, y Raúl tuvo que entregar el documento completo, intacto, aunque nunca pidió perdón de corazón. Solo se alejó de la familia, se mudó a otra ciudad, y hoy vive en el silencio que él mismo eligió. Yo aprendí que la ambición puede hacer que alguien oculte papeles, mienta sin remordimiento, sonría en el velorio y planeé la traición en la misma mesa donde se sirvió el café, pero también aprendí que la verdad, aunque la escondan, siempre deja rastros, un recibo, un testigo silencioso, una conciencia que no duerme y siempre termina saliendo a la luz. Porque no hay engaño que dure para siempre, y no hay mentira que resista el peso de un corazón honesto. Desde ese día entendí que no. Siempre el enemigo está afuera, a veces está dentro de la propia familia, disfrazado de hermano, de primo, de amigo, esperando el momento exacto para quedarse con lo que cree que merece. Pero también entendí que hay personas como doña Cecilia, ancianas silenciosas, con las manos ásperas del trabajo y el alma limpia, que aunque nadie las escuche, están dispuestas a hablar cuando la justicia lo pide, porque saben que el silencio cómplice es otra forma de traición. Si esta historia te conmovió, si alguna vez has sido juzgado sin pruebas, si conoces a alguien que está pasando por una traición familiar disfrazada de necesidad, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo con quien lo necesite y sobre todo suscríbete a este canal, porque aquí contamos historias reales, con alma, con corazón, y con la esperanza de que aunque la vida nos ponga pruebas duras, siempre hay una luz al final del camino, y esa luz muchas veces viene de quien menos esperas, de una ventana con cortinas blancas, de una voz temblorosa pero valiente, de un recibo amarillento que nadie vio, pero que lo cambió todo.